Welcome to Pro Español. La lección de hoy es muy útil y práctica. Vamos a aprender palabras, frases y oraciones sobre las rutinas diarias, las cosas que haces todos los días. Esto es perfecto para estudiantes de nivel principiante e intermedio. Ahora, escucha con atención. Este video es para todos. ¿Eres completamente principiante? Este video es para ti. ¿Estás en un nivel intermedio? Este video también es para ti. ¿Sabes por qué? Porque voy a empezar con palabras simples y fáciles que los principiantes necesitan, pero después te voy a enseñar mejores frases, expresiones naturales y secretos que incluso los estudiantes intermedios no conocen. Así que, por favor, no te saltes ninguna parte de este video, incluso si piensas, oh, ya conozco esta parte. Créeme, sigue mirando, porque te prometo que al final de este video aprenderás muchísimas cosas nuevas. Aprenderás palabras que nunca has escuchado antes, frases que te harán sonar más natural y expresiones que los hablantes nativos usan todos los días. Y si alguna oración o palabra es difícil, no te preocupes. Haré todo lo posible por explicártelo. Y aquí viene la mejor parte. No te voy a dar un español aburrido del libro de texto. Te voy a enseñar español real, como el que la gente usa en la vida cotidiana. Así que esto es lo que quiero que hagas. Toma un cuaderno, ponte cómodo y mira este video de principio a fin. Te prometo que valdrá la pena. Si eres nuevo aquí, mi nombre es Elena y ayudo a estudiantes como tú a hablar español con confianza todos los días. Empecemos desde el principio, la mañana. Para la mayoría de las personas, esta es la parte más difícil del día, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa primero? Suena la alarma. Suena. Significa que la alarma hace ruido. Ring, ring, ring. Decimos, mi alarma suena a las 6:30 de la mañana. Me despierto a las 7. ¿Cuál es la diferencia? La alarma suena, hace ruido. Tú te despiertas, abres los ojos y dejas de dormir. A algunas personas les encanta la mañana. Soy una persona madrugadora. Esto significa que te sientes feliz y con energía por la mañana. Otras personas no la disfrutan. No soy una persona madrugadora. Esto significa que te sientes cansado por la mañana. Presiono el botón de repetición. Este botón te da 5 minutos más de sueño. Después de despertarme, me levanto de la cama a las 7:15. Levantarse de la cama significa salir de la cama y ponerse de pie. Me estiro. Mueves los brazos y las piernas para despertar tu cuerpo. Luego vas al baño. Me cepillo los dientes, usas un cepillo de dientes y pasta dental. Me lavo la cara, usas agua y jabón para sentirte fresco. Me ducho o tomo una ducha. Después de la ducha, me seco con una toalla. Una toalla es una tela que usas para secar tu cuerpo. Me peino, haces que tu cabello se vea ordenado. Ahora te pones la ropa. Me visto para ir al trabajo. Me pongo la ropa. Llevo un traje para trabajar.
o llevo jeans y una camiseta. Recuerda, ponerse es la acción que haces en ese momento. Llevar es lo que tienes puesto en el cuerpo. Hora del desayuno. El desayuno es la primera comida del día. Desayuno a las 8 de la mañana. Como cereal con leche. El cereal son pequeñas piezas que comes en un tazón con leche. Preparo huevos y tostadas. La tostada es pan que se cocina hasta que está dorado. Bebo café. Algunas personas se saltan el desayuno. Saltarse significa no hacer algo, pero el desayuno es importante para tener energía. Finalmente, sales de casa. Salgo de casa a las 8:30 de la mañana. Cierro la puerta con llave. Perfecto. Esa es la rutina de la mañana. Ahora, hablemos de ir al trabajo. Bien, ya estás listo para ir a trabajar. Vamos a hablar de las diferentes formas en que las personas van al trabajo. Voy al trabajo en coche. Esto significa que conduces tu propio coche hasta la oficina. También puedes decir conduzco al trabajo. Es otra forma de decir lo mismo. Voy al trabajo en autobús. Esto significa que tomas el autobús público. El autobús se detiene en muchos lugares y recoge a muchas personas. Tomo el autobús para ir al trabajo. Ambas oraciones significan lo mismo. Voy al trabajo en tren. Muchas personas usan el tren, especialmente en las grandes ciudades. Los trenes son rápidos y pueden llevar a muchas personas. Voy al trabajo en bicicleta. Esto significa que vas en bici al trabajo. Es un buen ejercicio. Voy caminando al trabajo. Esto significa que vas al trabajo a pie. Sin coche, sin autobús, sin bicicleta, solo tus piernas. Esto es genial si vives cerca de tu oficina. Me desplazo al trabajo. ¿Qué significa desplazarse? Significa el viaje desde tu casa hasta tu lugar de trabajo. Mi trayecto al trabajo dura 30 minutos. Esto significa que el viaje dura 30 minutos. A veces hay problemas. Estoy atrapado en el tráfico. ¿Qué significa esto? Significa que hay demasiados coches en la carretera y no puedes avanzar rápido. Es muy frustrante. El tráfico está terrible hoy. Finalmente, llego al trabajo a las 9 de la mañana. Llegar significa que alcanzas tu lugar de trabajo. Ahora, hablemos de lo que haces en el trabajo. Si trabajas en una oficina, me siento en mi escritorio. Un escritorio es una mesa donde trabajas. Enciendo mi computadora, reviso mis correos electrónicos. Los correos electrónicos son mensajes que envías y recibes en la computadora. Respondo correos electrónicos. Responder significa contestar los correos. Tengo reuniones. Una reunión es cuando hablas con tus colegas sobre el trabajo. Los colegas son las personas con las que trabajas. Asisto a reuniones. Asistir significa ir a las reuniones. Hago llamadas telefónicas, llamas a clientes o a personas interesadas en tu trabajo. Hablo por teléfono. Trabajo en proyectos. Un proyecto es una tarea grande o un trabajo importante. Completo mis tareas.
Una tarea es un trabajo que necesitas terminar. Toma un descanso. Un descanso es cuando dejas de trabajar por unos minutos para relajarte. Bebo café durante mi descanso. Alrededor de las 12 o la 1 de la tarde es la hora del almuerzo. El almuerzo es la comida que haces a mitad del día. Almuerzo a la 1 de la tarde. Tomo un descanso para almorzar. Mi descanso para almorzar es de 30 minutos o de 1 hora. Almuerzo en mi escritorio. Esto significa que comes mientras trabajas. Muchas personas ocupadas hacen esto. Voy a un restaurante para almorzar. Sales de la oficina y comes afuera. Traigo el almuerzo desde casa. Esto significa que preparas la comida en casa, la pones en una lonchera y luego la comes en el trabajo. Esto ahorra dinero. Después del almuerzo, vuelvo al trabajo. Continúo trabajando. Termino mis tareas antes de las 5 de la tarde. Finalmente, el día laboral termina. Termino de trabajar a las 5 o a las 6 de la tarde. Salgo de la oficina, marco la salida. Marcar la salida significa que oficialmente dejas de trabajar. A veces las personas trabajan horas extra. Trabajo horas extra. Horas extra significa que trabajas más de tu horario normal. Me quedo hasta tarde en la oficina. Hoy trabajo hasta las 7 de la tarde. Perfecto. Ahora es la tarde-noche. La tarde-noche es después del trabajo, normalmente desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. Este es el momento en el que por fin te relajas después de un día largo. Cuando terminas de trabajar, salgo de la oficina a las 6 de la tarde. Voy a casa. Regreso a casa. Recuerda, desplazarse significa el trayecto. Llego a casa a las 6:30 de la tarde. Ambos significan lo mismo. Cuando llegas a casa, me quito los zapatos. Quitarse significa remover algo. Me cambio de ropa, me pongo ropa cómoda. Cómodo significa relajado y fácil de usar. Ahora puedes relajarte. Me siento en el sofá. Un sofá es un asiento grande y cómodo. Veo la televisión, veo Netflix, uso el móvil y hago scroll. Scroll significa mover el dedo hacia arriba y hacia abajo en la pantalla del teléfono. Escucho música, leo un libro, juego videojuegos. Ahora hablemos de la cena. La cena es la comida que haces por la noche. Ceno a las 8 o a las 9 de la noche. Cocino la cena. Esto significa que preparas la comida tú mismo. Preparo una comida. Es lo mismo. Si no cocinas, pido comida en línea. Usas una aplicación en tu teléfono para comprar comida. Pido pizza. Pido comida china. La comida llega a tu casa. Después de la cena, lavo los platos o hago los platos. Ambas expresiones significan que limpias los platos, vasos y cucharas. Perfecto. Esa es la rutina básica de la tarde-noche. Pero a veces haces otras cosas por la noche. Aprendamos sobre quedar con amigos e ir al gimnasio.
A veces, después del trabajo, quedas con amigos. Quedo con mis amigos después del trabajo. Esto significa que ves a tus amigos cuando terminas de trabajar. Quedo con mis amigos en una cafetería. Una cafetería es un lugar pequeño donde tomas café o té. Paso tiempo con mis amigos. ¿Qué significa esto? Significa que pasas tiempo con ellos de forma relajada, hablando, riendo y divirtiéndote. Vamos a un restaurante juntos, cenamos juntos, charlamos y nos ponemos al día. Charlar significa hablar. Ponerse al día significa hablar sobre lo que ha pasado recientemente en tu vida. Compartes noticias e historias. Quedo con un amigo para tomar un café. Esta es una forma informal de decir que te reúnes rápidamente con alguien para tomar café. Vemos una película juntos. Vas al cine con amigos. Paso tiempo con mis amigos. Es simple, estás con tus amigos. A veces hacemos planes. Quedamos mañana. ¿Podemos vernos a las 6 de la tarde? ¿Dónde quedamos? Quedamos en la cafetería. Los amigos son importantes. Quedar con amigos nos hace sentir felices y relajados. Muchas personas van al gimnasio por la noche. El gimnasio es un lugar con equipos para hacer ejercicio. Voy al gimnasio después del trabajo. Voy al gimnasio a las 7 de la tarde. Voy al gimnasio 3 veces por semana. 3 veces por semana significa 3 días cada semana. Hago ejercicio en el gimnasio. ¿Qué significa esto? Significa que haces ejercicio. ¿Qué hace la gente en el gimnasio? Levanto pesas. Las pesas son objetos pesados de metal. Las levantas para fortalecer tus músculos. Corro en la cinta de correr. Una cinta de correr es una máquina donde corres sin moverte del lugar. Hago cardio. ¿Qué es el cardio? El cardio es ejercicio que hace que tu corazón lata más rápido, como correr, andar en bicicleta o saltar. Uso la bicicleta estática. Es una máquina como una bicicleta, te sientas y mueves las piernas. Hago yoga. El yoga es un tipo de ejercicio donde estiras el cuerpo. Te ayuda a ser más flexible y relajado. Tomo una clase de fitness. Esto significa que un instructor te muestra ejercicios y muchas personas hacen ejercicio juntas. Después del gimnasio me siento cansada pero bien. Me ducho en el gimnasio. La mayoría de los gimnasios tienen duchas. Bebo agua. Es muy importante después de hacer ejercicio. Voy a casa después del gimnasio. Llego a casa a las 9 de la noche. Ir al gimnasio es saludable. Mantiene tu cuerpo fuerte y en forma. Finalmente es hora de ir a casa y dormir. Después de un día largo, necesitas descansar. Llegas a casa tarde. Llego a casa a las 9 o a las 10 de la noche. Ahora estás cansada. Estoy agotada. Agotada significa muy cansada. Ahora es momento de prepararse para dormir. Esto se llama tu rutina antes de acostarte. Primero, me cepillo los dientes antes de dormir. Todos deberían hacer esto. Me lavo la cara, me pongo el pijama. El pijama es ropa especial para dormir.
Es cómoda y suave. Algunas personas se duchan antes de dormir. A algunas les gusta ducharse por la noche, no por la mañana. Leo un libro durante 20 minutos. Leer te ayuda a relajarte. Pongo la alarma para mañana. Muy importante, no lo olvides. Pongo la alarma a las 7 de la mañana. Apago las luces, cierro las cortinas. Las cortinas son telas que cubren las ventanas. Reviso mi teléfono una última vez. Muchas personas hacen esto. Finalmente, me acuesto a las 11 de la noche. Me meto en la cama. Te metes bajo la manta. Me quedo dormida. Quedarse dormida significa empezar a dormir. Algunas personas dicen, no puedo dormirme. Esto significa que intentas dormir, pero no puedes. Tengo problemas para dormir. Es lo mismo. Dormir es difícil para ti. Pero, con suerte, duermo bien. Duermo 8 horas. 8 horas es saludable. Duermo como un bebé. Este es un modismo. Significa que duermes muy bien. Y eso es todo. Este es un día completo en español, desde la mañana hasta la noche. Bien, ahora vamos a practicar algunas oraciones importantes. Recuerda, repite cada oración en voz alta después de mí. No solo escuches, debes hablar. Empecemos. Me despierto a las 7 de la mañana. Repite. Mi alarma suena a las 6:30 de la mañana. Me cepillo los dientes después del desayuno. Me ducho por la mañana. Me visto rápido para ir al trabajo. Desayuno café y tostadas. Salgo de casa a las 8 de la mañana. Conduzco al trabajo todos los días. Mi trayecto al trabajo dura 30 minutos. Llego a la oficina a las 9 de la mañana. Reviso mis correos electrónicos primero. Asisto a reuniones por la mañana. Almuerzo al mediodía. Suelo comer en mi escritorio. Trabajo en proyectos toda la tarde. Termino de trabajar a las 5 de la tarde. Voy al gimnasio después del trabajo. Hago ejercicio durante 1 hora. A veces quedo con mis amigos. A menudo quedamos para tomar un café. Llego a casa alrededor de las 7 de la noche. Pongo la alarma para mañana. Repite. Me acuesto a las 11 de la noche. Me duermo bastante rápido. Duermo 8 horas. Sueño casi todas las noches. Me despierto sintiéndome renovada. Me estiro antes de levantarme. Hago la cama todos los días. A veces preparo mi almuerzo. Escucho música mientras conduzco. Hablo con mis colegas a diario.
Tomo descansos durante el trabajo. Bebo agua durante todo el día. A veces camino después de la cena. A veces lavo la ropa los fines de semana. Limpio mi habitación cada semana. Llamo a mi familia a menudo. Estudio español todas las noches. Practico hablar todos los días. Escribo en mi diario. Planeo mi día siguiente. Me siento cansada a la hora de dormir. Duermo tranquilamente por la noche. Muchas gracias por ver este video. No olvides dar me gusta y suscribirte a mi canal. Nos vemos en la próxima lección.